inquietante amanecer con convocatorias a manifestaciones por el alza del pasaje del tren metropolitano, no tardó en desembocar en un grito ciudadano que reveló, sin cuestionamientos, el malestar de una población sometida a un modelo neoliberal perverso y devastador. El estallido se convirtió en revuelta social y se prolonga desde hace un año, denunciando la crisis sociopolítica que seguimos viviendo. Ante la creciente protesta social, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió una violenta represión a los y las manifestantes, utilizando estrategias y mecanismos cuestionados por los organismos de defensa de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. El 8 de noviembre, la protesta enfrentaba una dura represión de la policía uniformada, la que embistió con todo su poder estatal contra los y las manifestantes en la calle. Esa tarde, víctima del impacto de balines en ambos ojos, el estudiante universitario Gustavo Gatica quedó ciego, producto de las graves e irreversibles heridas provocadas por los agentes del Estado. El joven se convirtió en el más grave de los cientos de casos de lesiones oculares ocurridas durante las movilizaciones masivas que han sacudido a Chile desde el 18 de octubre. Esta tarde complace a la Facultad de Odontología, junto a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y a la Facultad de Ciencias Sociales, encabezar la ceremonia de lanzamiento del documental sobre el estallido social, el informe de balines de la Universidad de Chile, dirigido por el profesor Francisco Osorio González, académico de la Facultad de Ciencias Sociales. Las conclusiones del informe, elaborado por investigadores de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, confirmaron las percepciones de las y los manifestantes. Al comenzar este acto de presentación, la decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, profesora doctora Irene Morales, nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Cecilia. Señora Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, profesora Farideh Serán Selech. Señor Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, profesor Francisco Martínez Concha. Señor Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, profesor Roberto Aceituno Morales. Señor Vicepresidente del Colegio Médico de Chile, doctor Patricio Mesa Rodríguez. Señor realizador del documental El informe de balines de la Universidad de Chile, profesor Francisco Osorio González. Señor vicedecano de la Facultad de Odontología, Universidad de Chile, profesor Gonzalo Rojas Alcayaga, directores de departamentos e institutos, directivos y autoridades de la Facultad de Odontología, estudiantes, académicos y personal de colaboración, amigas y amigos. Para la Facultad de Odontología, el lanzamiento de este documental está inspirado en el hecho de poder traer en la memoria lo que vivimos aproximadamente hace un año, producto de lo que se conoció como el estallido social, en donde con gran sorpresa nos vimos en la situación de que muchas personas protestando por sus derechos eran víctimas de violencia de agentes del Estado, afectando gravemente su calidad de vida por el acto sistemático de represión por disparar la policía balines en su rostro, generando gran cantidad de víctimas con pérdida de globo ocular. Se suma a eso también el que luego detectamos la gran cantidad de víctimas con daño maxilofacial por la misma causa. Coincide en la Universidad de Chile, en forma paralela y sin que hubiese estado sincronizado, el hecho de que 3 facultades abordan desde distintas perspectivas este fenómeno social, político, debido a sus distintas capacidades de experticia que tienen. Y es así como entonces en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas se somete entonces a análisis la composición de los balines que eran utilizados para reprimir la movilización. En la Facultad de Ciencias Sociales
Hay académicos que están interesados en hacer un reportaje, un levantamiento de información, un registro gráfico de este fenómeno, y nosotros como Facultad de Odontología, producto de nuestra experiencia en prótesis maxilofacial y daño en general ocular, somos capaces de abordar entonces una propuesta de solución, de mitigación del daño generado a estas víctimas producto de la violencia de agentes del Estado. La Facultad de Odontología abre entonces el servicio de prótesis ocular y también luego el de prótesis maxilofacial, ofrecido en forma gratuita para las víctimas de la represión. Con el académico, ¿no es cierto?, profesor Francisco Osorio, interesado en documentar estos acontecimientos políticos que sin duda van a ser históricos en algún momento en nuestro país, acordamos entonces realizar este documental. En lo que estamos presentando hoy día no es el documental completo. La pandemia ha detenido el proceso de levantamiento de imágenes y de generar este producto final. Pero creemos que hoy, a 3 días del cumplimiento del primer año desde el estallido social, era necesario que la Universidad de Chile, representada por estas 3 facultades, hiciera entonces algún acto de testimonio de esta situación vivida por todos nosotros. Debemos de destacar sin duda, ¿no?, que la Universidad de Chile fue la primera institución en ofrecer algún grado de mitigación al daño generado por los agentes del Estado a las víctimas de la violencia en ese momento. Luego de nuestro quehacer, en realidad nuestra propuesta de clínica, de servicio de trauma ocular, es la que pone en escena, de alguna manera, este grave problema en la población y obliga entonces al Estado, a través del Ministerio de Salud, a abrir entonces el sistema de atención de prótesis ocular en el Hospital Salvador. Sin embargo, también destaco que junto al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y saludo al doctor Patricio Mesa porque hemos trabajado conjuntamente en este sentido, también ofrecimos atención psicológica y psiquiátrica a las víctimas de la violencia, también en forma gratuita. Por lo tanto, me parece relevante traer este historial a este momento, en esta humilde ceremonia, ¿no? Un homenaje a las víctimas y también rescatar cómo la Universidad de Chile puede, con todas sus capacidades, entregar mitigación al daño en nuestra población. Los invito entonces a continuar con nuestra ceremonia. Agradezco a todos su presencia y creo que es importante recordar entonces este fenómeno político-social en nuestro país, que sin duda va a renacer en este último periodo. Probablemente el mañana viernes va a ser un día particularmente especial, y por tanto queremos traer entonces este recuerdo para tomar decisiones y poder enfocar el fenómeno político de nuestro país en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señora decana. A continuación, el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra casa de estudios, el profesor Francisco Martínez, nos entregará un saludo. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad es un momento emocionante el poder compartir con todos y todas. Y en un momento en que la universidad se hace presente para hacer valer derechos humanos, contribuyendo con el conocimiento y también con la credibilidad que provee la universidad. Entonces, en ese ámbito lo que es interesante es mostrar que
nos ha tocado la posibilidad de poder dar certeza, una mayor certeza sobre lo ocurrido. En este caso no es la certeza jurídica, que no es nuestro ámbito, sino la certeza científica. Porque lo que nosotros podemos contribuir es algo que es comprobable, es reproducible y verificable por quien quiera. Y eso es una certeza que la ciencia puede ofrecer, no siempre, pero cuando tiene las posibilidades de hacerlo. Y hemos podido, en esta ocasión, contribuir para aclarar una situación en la cual, por supuesto que habían visiones y opiniones compartidas, no compartidas. Entonces, el momento en que ocurre esto es un momento en que estamos enfrentados a discusiones profundas en la sociedad. Fundamentales, diría yo, singulares y de cambios esenciales, profundos, que están por venir, que se están cuajando en este crisol social. Y en los enfrentamientos que ocurren en esta discusión, por cierto que la universidad, al proveer ciertas certezas y ciertas confianzas, un conjunto de valores importantes para llevar una discusión democrática adelante, juega un rol esencial y probablemente único en su rol público. Agradezco la posibilidad de haber contribuido a esto, de que se nos haya invitado a hacer informes, de que hayamos podido realizar los análisis, que hayamos dispuesto de ciertos datos para hacerlo, y dar entonces una mayor claridad a temas que no tendrían por qué ser tan controversiales sobre algo que se puede mostrar y aclarar. Así que, ¿para qué decir que eso empieza a limpiar de alguna manera elementos de la discusión que no deberían estar presentes en una discusión sobre el futuro de Chile? No es razonable ni es conveniente que estas discusiones tan relevantes para el país se encaucen en discusiones sobre impactos de violencia, efectos sobre seres humanos, pérdidas oculares. En fin, dramas que no deberían estar presentes en una discusión democrática. Y apelo entonces a que podamos continuar nuestro proceso de discusión social, evitando estos innecesarios enfrentamientos violentos y que haya todo tipo de garantías para poder opinar, discutir y manifestar las opiniones de la gente. Y que por lo tanto nuestro servicio no sea necesario, que podamos contribuir de otras maneras. Muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias a los que han generado esta instancia, porque creo que es un registro que es necesario para contribuir a la discusión de la nación. Muchas gracias, señor decano. Y prosiguiendo con esta ceremonia de lanzamiento, invitamos ahora al profesor Francisco Osorio, realizador del documental El Informe de los Balines, a referirse a su trabajo de registro histórico durante el estallido social, y quien también nos invitará a compartir el estreno del documental El Informe de los Balines. Estimadas autoridades, estimados amigos y amigas, la pregunta que me hacía era cómo mostrar una perspectiva diferente a la situación de la cual éramos testigos durante el estallido social. Ya existen documentales que recogen el testimonio de las víctimas de trauma ocular, como el del New York Times, que ha recibido varios premios. Esta semana hemos visto otros documentales y se anuncian varios más, con miles de imágenes tomadas por las personas que participaron de la protesta social. Pero es otra la imagen sobre la cual se centra este documental, específicamente un pequeño objeto. Si pensamos en la cantidad de balines disparados en todo el país durante el estallido social,
lo que veremos es cómo uno solo de esos perdigones logró detener, siquiera por un instante, el uso de la escopeta antidisturbios. Tal vez lo diferente de este cortometraje es mostrar el trabajo de científicos, que desde su rol como académicos e investigadores realizaron una de las más importantes contribuciones que la Universidad de Chile ha realizado a la ciudadanía. Esto es, mostrar en forma práctica el rol de la universidad pública al servicio del país. No deben ser muchos los casos en el mundo en que un grupo de académicos detiene el uso de armamento policial. El documental fue filmado en 4K, pero la transmisión por Zoom no permite ese formato. Sin embargo, a las 19:15 en el canal YouTube de la Universidad de Chile se libera completamente el documental, y si funciona todo bien ahora, lo vamos a ver como adelanto para las personas que estén acá, y si no, y si algo sale mal, porque en esta etapa de Zoom vaya a saber lo que puede pasar, los invito a las 19:15, entonces, cuando oficialmente se libere en el canal YouTube de la Universidad de Chile. Dicho eso, entonces, voy a proceder a mostrar el documental para después continuar con las palabras de los académicos invitados. Recuerdo el programa. Francisco, el audio, ¿lo puedes activar? ¿El audio no sale bien? No, No se escucha. no se está escuchando. Ya, mil perdones, mil perdones. No es... mil perdones, voy a ver la configuración. Recuerden mantener los micrófonos apagados para que no se acople el sonido. Mientras esperamos que Francisco solucione ese tema técnico, comentar que este documental hubo un registro en formato video, lo que entiendo, que se realizó en la Facultad de Odontología y también en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Ahora parece que vamos a poder escuchar con audio. Ahí sí.
que nosotros, en principio, nuestra oferta fue ser un centro de derivación del Hospital Salvador, porque sabíamos que el Hospital Salvador no tenía equipo para prótesis ocular. Claro. Entonces nosotros dijimos, nos ofrecemos como centro de derivación y sin costo para los pacientes, en forma gratuita. Y nos encontramos con la sorpresa de que el gobierno o el Ministerio de Salud, en vez de tomar esa oferta de ser un centro de derivación, decidió empezar a armar un equipo propio en el Hospital Salvador. ¿Ya? Entonces nosotros dijimos, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué sentido tiene si es una universidad pública? Bueno, y ahí estaba este elemento en común, porque la mayoría de estos traumas oculares son por los balines. Claro, sí. Y ahí nos llamó la atención lo que aparece en prensa, que ustedes reciben estos balines que tengo entendido son extraídos de los mismos pacientes, ¿o no? Sí, desde la unidad de trauma ocular de El Salvador. Bueno, ellos obviamente estaban muy preocupados, los doctores de la unidad de trauma ocular, por el nivel de daño que estaban produciendo los balines. O sea, uno, el número de gente herida, pero además el nivel de daño. Y ellos tenían la sospecha de que estos balines no eran solo de goma, porque además cuando ellos hacían la tomografía, la radiografía, se observa el balín como un elemento metálico. Empezaron a buscar ellos quién podría ayudarlos a ver efectivamente de qué material estaban hechos los balines, y llegaron en contacto con un académico del departamento que es especialista en peritaje de materiales. Ya. Y como el Hospital de Salvador es un ente público y nosotros como Universidad de Chile también somos un ente público, decimos, bueno, ¿quién si no? Oye, ¿y quién iba a pensar el efecto que tuvo el estudio? O sea, yo nunca me imaginé. No, claro, yo imagínate tampoco, porque era un estudio común y corriente, algo así, de repente aparece por todos lados. Estamos en los primeros días de noviembre, entonces la gente se está yendo muy temprano porque había dificultades de transporte. Claro. Así que había que ver el laboratorio adecuado que estuviera funcionando. Y como bien decía uno de los perdigones que ya habíamos partido, se veía claramente que había una cantidad de cosas que no era solo caucho, que era la idea inicial, digamos, por lo menos como se planteaba, de que los perdigones tenían que ser de caucho. De allí, con gran sorpresa, además nos dio una cantidad de no orgánico, es decir, no caucho enorme, que era del orden del 80%. Claro. O sea que solo un 20% era caucho. Un 20% claro. Era caucho. Claro. Y de ahí fuimos entonces al microscopio electrónico de barrido. Y ahora Cristian está procediendo a introducir las muestras en el microscopio electrónico de barrido, junto con una muestra igual o similar a la anterior. ¿Es la misma? ¿O es la misma que se hizo muy bien? Claro. Y además colocamos otra muestra que es una esfera de silicona, ¿eh? una goma, para que vean la diferencia entre lo que es una goma de silicona. Hemos identificado de mejor manera los elementos más pesados. Los elementos más pesados van a ser más blancos que en este tipo de imagen. Claro. Los elementos más pesados como el plomo, por ejemplo. Ahí está. Entonces, claro. Quizás podemos pinchar sangre. Voy a elegir esa imagen para que hagamos el químico para que sea más fácil claro. Sí, está buena esa imagen. Sí. Entonces el haz de electrones se dirige a esa parte. Exactamente. Estamos haciendo incidir el haz de electrones en la superficie, y cuando hacemos el pinchazo puntual es un área aproximada de entre 10 y 20 micrones, que es como el diámetro del círculo en que se genera la interacción. Entonces, acá tenemos un gráfico de cantidad de información que sale, la intensidad de cuenta versus la energía que tiene ese máximo, ese pic, y que esa energía es típica de un cierto elemento. Claro, aquí el bario, están esos piques son los fundamentales y están todos. Claro. Se ven todos. Aquí tenemos posibilidad de azufre, claro. bario y bario. O sea, aquí se confirma claramente que tiene bario. Claro, porque otro elemento como el azufre, si lo marcamos,
él está solamente, la energía se presenta en esta parte del espectro de energía y acá. Aquí no hay un elemento que puede hacer. ¿Qué otro elemento podría estar presente? Como para decir, para no confundirlo. Silicio, ¿cierto? Sí. Silicio. Silicio solamente está presente en esos puntos. Y lo último que hicimos, aquí también apareció un montón de cosas. Aquí apareció bario, hierro, plomo. Por ejemplo, ahí está el plomo que nosotros marcábamos. Y ahí está ese piquete de plomo que decíamos que hace la diferencia con el azufre. Entre otros elementos, arsénico, magnesio, hierro y el bario también, que está acá, que es de los pesados. Entonces aquí voy a pintar esa partícula de acá, que es la que está acá, que se ve como más brillante que la demás, ¿cierto? Claro, sí, eso. Bien fuerte el punto, y ahí está. Ahí está el plomo. Claro y único con algunos elementos más, muy fuerte, pero claro y único de plomo. Único que claro, no hay interferencia del azufre aquí, como los otros. Cambiar el tipo de... Estamos moviendo el portamuestra para ver la segunda muestra, que de inmediato se ve la superficie súper diferente. Y se carga bastante por el tema que es casi puro silicio, no conductor, entonces está cargando bastante la imagen. Y aquí está, bueno, estamos terminando de tomar la imagen. Bastante buena. Puse las dos imágenes como que están en la misma magnificación. Claro, que como se ve la superficie ahí del balín, la superficie de la esfera de silicona, que es súper uniforme, plana, no se ven. Esas particulados que se ven pueden ser parte de contaminación o cosas así, o la misma silicona también. El corte, claro. Se cortó con un cuchillo, esas son las mismas que iban generando. Pero es algo que está, que se ve que no hay nada más aparte de eso. Bueno, con razón, al tener todo eso de cerámicas pesadas, sulfatos de bario, plomo, obviamente que causaba mucho más daño ocular al momento de disparar, cuando lo disparaba. La energía que lleva el perdigón es mucho mayor. Ya, yo digo, bueno, hay que terminar el informe, que ya algo lo habíamos conversado, termino el informe y entonces se lo mando, que como estaban presionando, le mando y le digo, mira, es un borrador. Bueno, al rato me llama, me dice, lo vamos a publicar. Le digo, no, faltan las firmas, falta un montón de cosas, hay que afinar varios detalles. Bueno, me dice, traten de hacerlo lo más rápido posible. Y ahí entonces yo me enfrento a que no tengo tu firma. Digo, bueno, lo vamos a poner sin firma inicialmente. Y fui a hablar con la directora para comentarle tanto que había ido a la clínica como para decirle que estaba en ese informe, no tenía la firma. Y me dice, pero no hay problema, que salga como corresponde todos los informes del DIMEC, con todos los logos y las cosas. Y así que la secretaria lo pasó al formato oficial DIMEC y lo emitimos. Y se lo enviamos entonces a la gente del hospital de Salvador, de la unidad de trauma ocular, al doctor Rodríguez en particular, ¿ya? Y ellos lo despacharon, se lo despacharon a los organismos que habían previsto. Y ahí después te llamó, parece, la directora también. Claro. Me llamó la directora, bueno, primero para saber cómo estaba, y de ahí me pregunta, Rodrigo, ¿y esto lo podemos dar a conocer? Yo pensé así, debe haber sido una milésima segundo, sí, pues hay que darlo a conocer porque es muy grave, o sea, es un impacto, como había dicho antes, o sea, si la policía sabe que estos perdigones pueden hacer este daño, o sea, es terrible. Y si no lo sabe, es igualmente terrible que se estén disparando objetos, digamos, perdigones que van a adherir y no sé qué más daño pueden hacer, o sea, era terrible, había quedado darlo a conocer. Y bueno, de ahí ya yo me desentendí, me operaron el otro día, ¿no es cierto? Yo no me acuerdo si me fuiste a ver tú después ese mismo día o al otro día. Sí, el domingo. El domingo.
Y ya empezaron a llegarme noticias de todos lados, ya que me decían familiares, amigos, oye, salió el estudio de la Universidad de Chile que los perdigones contenían cerámicas, piedras y plomo, y está en todos lados, qué sé yo, la BBC después empezó a publicar, hasta mi hija que estudia en Argentina, estaba en Argentina en ese momento, se enteró allá, ¿ya? Y me decía, papá, qué sé yo, y una sobrina también, buena tío, me decía. Pero claro, fue súper fuerte el impacto, no lo pensamos. O sea, nosotros hicimos nuestra pega, pero qué bueno que se hizo tempranamente. O sea, bueno, lamentablemente ya había hartos heridos. Claro. Ahora la prensa, como dependiendo un poco de la prensa, algunos enfocaron principalmente que tenía plomo, que era una parte que tenía, pero no era lo fundamental. Claro. Ya, pero en fin, lo importante es que causó un impacto que hizo que hubiera que estudiar, investigar, y días después se detuvo el uso de perdigones. Ahora no sé qué pasó con los balines, si los siguieron, me dieron la impresión de que su uso disminuyó o cambiaron el material, no lo sé. No han cambiado el material. ¿No han cambiado el material? Son los mismos perdigones, disminuyeron el uso, sí, pero los siguen ocupando. Ahora ya los disparan en situaciones un poco más puntuales, pero no han dejado de ocuparlos. Ah, pero el mismo perdigón. Los mismos, sí. Porque en algún momento tú dices que cuestionaron el informe de ustedes. Sí. Y como que... Carabineros hizo su propio estudio y sí. Yo leí el informe de la ABOCAR y llevan a conclusiones muy parecidas a las de nosotros. ¿Ah, sí? Sí, también concluyeron que era mayoritariamente no era goma. Pero ellos no lo quisieron decir de forma pública. Porque decía que diferían los resultados, porque diferían un poco en las proporciones de los distintos elementos, pero la conclusión general es la misma. Que a mí me sorprende, porque bueno, además ellos habían hecho un estudio del efecto de estos perdigones, el efecto físico, haciendo ensayos disparando a 5, a 10, 15, 20, 30 metros, y habían concluido en ese mismo estudio, que es de Carabineros, de que a menos de 30 metros el daño era muy grande y potencialmente letal, si es que llegaba a algún órgano sensible al perdigón. Por lo tanto, recomendaban que tenían que siempre dispararse a más de 30 metros y hacia la parte baja del cuerpo, no disparar a la parte de arriba. Y aún sabiendo eso, no lo cumplen. Se empezó a usar más, dirigir al cuerpo de las personas las bombas lacrimógenas. Sí. Entonces hemos recibido más casos de personas con trauma maxilofacial por bomba lacrimógena que llegan directo a la cara. Claro. Y tú entenderás que un objeto más pesado... Sí, pero produce daño. Y produce un daño importante. Sí. Produce fractura de piezas dentarias, abulsión de piezas dentarias, que la pieza dentaria sale volando. Produce fractura del hueso alveolar. Y en algunos pacientes es eso más el daño ocular. Y ahí se ve una vez más la importancia del área de materiales, que todos los ingenieros tienen que ver con materiales un montón de horas a la semana, y que es la relación entre la fabricación de cómo se fabrica un material, la microestructura que se genera, como a nivel microscópico y después nanométrico, cómo están dispuestos los átomos, cómo esos átomos de un tipo se unen con el otro, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si le agregamos una cerámica, un metal o un polímero? Ya le agregamos una fibra de vidrio, que la fibra de vidrio, cada uno dice, pero es frágil el polímero también, y sin embargo si lo unimos, hace un material muy, muy tenaz. Entonces, eso es lo que nos permitió enfrentar estos procesos de fabricación, la microestructura que genera y las propiedades que tiene. Entonces iba a decir un bonito ejemplo, pero es un triste ejemplo de la ingeniería de materiales. Un triste ejemplo. Sí. Bueno, tenemos una reunión ahora. ¿Se te acompaña hasta ahí? ¿No? Ya, vamos viendo ahí. Ya.
Agradecemos al profesor Francisco Osorio por todo su trabajo. Y prosiguiendo con este acto de presentación, invitamos al decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, al profesor Roberto Aceituno, a comentar el documental El Informe de los Balines. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar de esta actividad. Le envío un saludo a todas nuestras autoridades que están presentes en este acto, a todas las personas que están conectadas para conocer el documental y participar de este lanzamiento. Y le envío un saludo muy especial a Francisco Osorio, quien es profesor de nuestra Facultad de Ciencias Sociales, del Departamento de Antropología, lo que no deja de tener importancia, me parece a mí, para estos comentarios, porque creo que el trabajo en ciencias sociales, y en este caso en particular desde una perspectiva antropológica y visual, ¿no? Es una necesidad, pienso yo, muy importante en contextos de crisis como lo que vivimos y estamos viviendo todavía, primero por el estallido social, la crisis social, la pandemia, lo que suponemos también va a ser el proceso constituyente. Entonces, quiero en primer lugar felicitar el trabajo, que me parece que siempre es importante considerar los registros, lo que podríamos llamar archivos, ¿no? Que no solamente son archivos tomados del pasado, sino que son también archivos del presente que están pensados también para que futuras generaciones puedan conocer y tener memoria, ¿no? Memoria histórica de lo que vivimos en Chile, ¿sí? En ese sentido, a mí me parece que el trabajo de Francisco y su equipo, aparte de lo que decía Francisco Martínez, que me parece muy importante, que es la posibilidad de hacer parte a la actividad científica, ¿no? de una incidencia política también, o pública. Aparte de eso, a mí me parece muy relevante el hecho de que llevar registro de las violaciones o la violencia de agentes del Estado, como se decía al principio, es siempre importante porque permite inscribir cosas que a veces son muy difíciles incluso de poder decir o representar, ¿no? Sobre todo en contextos, yo diría, tan denegatorios de nuestra vida política, ¿no? Muchas cosas que están muy frente a nosotros, que son muy evidentes, sin embargo son frecuentemente negadas por agentes del Estado más encima, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que este tipo de trabajo es de un valor muy grande, y que, como decía Francisco Osorio, se suma a otras iniciativas que yo creo que son muy valiosas, ¿no? Y yo creo que todo lo que aporte en términos documentales, en términos de registro, es un material muy valioso para ahora y para lo que viene después, ¿no? Quiero subrayar tal vez que no es cualquier cosa hablar de una violencia que proviene de agentes del Estado, ¿sí? Es decir, que redobla, por así decirlo, la violencia inmediata, ¿no? Física, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Es decir, ya es suficientemente traumático el hecho de perder la visión o de verse dañado físicamente, pero junto con eso vuelve a ser más traumático aún cuando es esa violencia ejercida por agentes del Estado, es decir, por instancias que en principio serían aquellas dedicadas a defendernos, a cuidarnos, ¿no? Y en eso reside, pienso yo, lo más traumático de todo esto, ¿no? O sea, junto con, por supuesto, el daño físico, el daño psicológico y también el daño social que produce, ¿no? Probablemente parte de la perversión, diría yo, de ciertas formas de gobierno, ¿no? Reside justamente, aparte de las denegaciones a las que me refería antes, reside justamente en que utiliza la fuerza del Estado que ha sido delegada, ¿no?
por la ciudadanía, la utiliza como violencia contra esa misma ciudadanía. Y eso me parece que es algo que tiene que poder registrarse, que tiene que poder pensarse y tiene que poder servirnos también para pensar el marco de los derechos humanos, ¿no? Que va a ser, yo pienso, un tema fundamental también a discutir en lo que se viene, que es el proceso constituyente. Entonces yo quiero finalmente felicitar nuevamente este trabajo, agradecer además desde disciplinas que son muy distintas como las nuestras, ¿no? Agradecer el trabajo en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Facultad de Odontología, ¿no? El Hospital Clínico, que me parece que representan en esta experiencia un valor muy grande de la Universidad de Chile en su incidencia pública. Así que muchas gracias. Hasta ahí dejo. Muchas gracias, decano Aceituno. Vamos a continuar esta ceremonia invitando al vicepresidente del Colegio Médico de Chile, al doctor Patricio Mesa, quien nos va a entregar también su apreciación del documental El Informe de los Balines. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar quiero manifestar de parte del Colegio Médico y a su vez también como académico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, la alegría y además orgullo y satisfacción que nuestra universidad, la Universidad de Chile, se compromete y se involucre en situaciones tan delicadas para el desarrollo de nuestro país como fue la represión durante el estallido social. En eso quiero también destacar el distinto rol que, desde el punto de vista multisectorial, distintas instancias cumplieron roles fundamentales en el abordaje de esta pandemia. Las instituciones de derechos humanos, entre ellas la de derechos humanos el Departamento de Derechos Humanos de nuestro colegio, el Hospital Clínico, la unidad de oftalmología, tanto del Hospital Salvador como distintos otros servicios del país, y obviamente toda la labor que hicieron en la reparación para las prótesis oculares y el rol que a través de este trabajo tuvo la Universidad de Chile. Yo creo que esto, nuestra universidad vino a confirmar o a dejar en evidencia científica una verdad que se quería ocultar de todas formas, que era la composición y el gran potencial daño que podían producir estos proyectiles por su composición y además por el mal uso sin respetar ningún tipo de protocolo. Y lo que hizo nuestra universidad justamente a través de este trabajo, demostrar que nos estaba diciendo toda la verdad y que la capacidad tanto cuantitativa como cualitativa de daño que producían estos proyectiles era enorme, tanto así que esta epidemia de ojos perdidos, de ojos ciegos, e incluso con compromiso bilateral, es la más grande que se ha visto en la historia de la oftalmología a nivel mundial, e incluso en territorios que han estado en situaciones de guerra durante muchos años, en ninguno de ellos se vio la cantidad de ojos perdidos como consecuencia del uso indiscriminado de la fuerza, básicamente por balines y el impacto directo de bombas lacrimógenas. Y por lo tanto, yo quiero destacar una vez más el rol que jugó la universidad justamente como para que se hiciera un análisis y se discutiera la suspensión del uso indiscriminado de este tipo de elementos disuasivos. Pero la pregunta que yo me hago, y en eso hago una invitación a que como universidad también, la vicerrectora, podamos como universidad comprometernos para hacer un análisis desde la mirada de los derechos humanos. ¿Cuál es la situación hoy de nuestro país? ¿Qué hemos hecho con respecto a las personas que sufrieron este daño, estos impactos de balines? ¿Cuál es la situación de ellos actualmente? Porque muchas de las cosas que se les ofrecieron han habido dificultades para poder implementarlas, sobre todo en muchos pacientes que son de regiones. Y también qué hemos hecho como país, y en eso yo creo que nuestra universidad debe cumplir un rol fundamental, sobre todo a través de las facultades de ciencias sociales, con todo lo que tiene relación con derechos humanos, si es que hemos hecho algo distinto para que hoy, al cumplirse un año del estallido social, estemos en condiciones de asegurarle a la comunidad que no vamos a sufrir un tipo de represión y violencia tan brutal como el que tuvimos desde hace un año atrás. Si bien es cierto, se suspendió el uso de balines en forma masiva, pero justamente en septiembre, como decía en el documental, se cambió el tipo de proyectiles. Pero en vez de ser proyectiles que tenían varios balines en su interior, que eran 12, hoy se autorizó nuevamente el uso, con un supuesto protocolo, de escopetas antidisturbios que tienen cartuchos con 3 balines, cada uno de ellos con 12 milímetros. Se supone que son de caucho, son de goma. Nosotros no sabemos si eso es así, no sabemos también
si estamos en condiciones como país y Carabineros de Chile está en condiciones de asegurarle a la población los protocolos que hoy existen para el uso de este tipo de armamento, que claramente, de acuerdo a este mismo informe que se dice, cuando son disparados a menos de 30 metros, pueden incluso producir una fractura de cráneo y penetrar dentro del cráneo. Por lo tanto, son armas, son elementos que mal usados pueden ser incluso letales, y ni hablar de la capacidad que tienen estos nuevos proyectiles que están autorizados para usar, de producir daño ocular irreparable. Por eso hago la invitación, conjuntamente con los agradecimientos, y manifestar una vez más el orgullo de que nuestra universidad se involucre en este tipo de situaciones, también como una universidad plantearnos el desafío que a una semana, o sea, a pocos días de conmemorarse el inicio del estallido social, ¿cómo podemos presionar justamente con una declaración, por ejemplo, mañana, para que no se usen este tipo de elementos disuasivos, puesto que ninguno de ellos logra controlar el orden público y sí pueden producir un daño que es absolutamente irreparable? Así que muchas gracias a todas y a todos ustedes, y un orgullo para el Colegio Médico, para los que además somos de nuestra Universidad de Chile, un orgullo poder presenciar este tipo de actividades que has desarrollado con tanto esmero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mesa, por acompañarnos. Queremos también en esta oportunidad entregarle la palabra a la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, a la profesora Farideh Serán, quien también nos va a entregar algunos comentarios. Bueno, quiero felicitar al profesor Francisco Osorio por el documental. Sin duda está documentando el profesor Osorio el horror. Y en ese sentido me parece que realmente el rol que cumplió la Universidad de Chile, que sigue cumpliendo además, no solamente con la crisis social, con el estallido, sino también durante la pandemia, no solamente es relevante, sino es que indica efectivamente el que una universidad pública como la nuestra, ¿no?, está llamada a liderar procesos, sobre todo en momentos de crisis sociales, de crisis política, de crisis humanitaria y de derechos humanos, que son fundamentales. Somos una voz ética. Aquí no solo se demostró desde el punto de vista de la certeza científica, ¿no?, de que estos balines contenían, ¿no?, eran letales, sino también desde el punto de vista de la certeza ética. La Universidad de Chile instaló una verdad en el espacio público, fue una denuncia, ¿no?, a través justamente de la ciencia, donde la ética, y la ética con la convicción de que en Chile se estaban violando en ese minuto los derechos humanos, y se siguen violando lamentablemente en las manifestaciones, que pasó a ser un elemento central. Destaco esta certeza ética, porque justamente el tema de los derechos humanos, que hoy día, a través de este documental, a través de estas palabras de cada uno de ustedes, y además del llamado que se le hace a la Universidad de Chile, sigue siendo un elemento central. Nosotros como Universidad de Chile, y en esto digo nosotros como Universidad de Chile, no solo la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, a través de la Cátedra de Derechos Humanos, justamente, no solamente logramos que viniera aquí una comisión de Naciones Unidas para ver el tema de la violación de los derechos humanos, sino también convocamos a una comisión de verdad, de justicia y de reparación, justamente porque no ha ocurrido nada en relación a las más de 500 casos de trauma oculares con esas víctimas, ni con las víctimas de traumas oculares, ni con las víctimas de violencia policial, de la violencia de Estado, que lamentablemente se ha mantenido en la más absoluta impunidad. Con esto quiero destacar el compromiso de la universidad y felicitar a las facultades que están involucradas en esto. Transversalmente la Universidad de Chile ha dado una respuesta que ha sido muy contundente y la seguimos dando. O sea, no somos espectadores de lo que está ocurriendo. Uno ve el rol activo de la universidad, de las cátedras de derechos humanos, del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, de cada uno de ustedes a través de este trabajo, que realmente se está haciendo un esfuerzo que seguramente no es suficiente. Y no es suficiente porque lamentablemente, pese por ejemplo a la evidencia científica, ¿no?, de que esos balines representaban un arma letal, se siguieron usando. Entonces estamos ante una situación bastante compleja, en un momento político muy complejo, donde sin duda la universidad tiene la demanda ética, el rol ético, ¿no?, de defender, de señalar, de denunciar, de que aquí el tema de los derechos humanos es un tema que no está resuelto. Entonces quiero felicitarlos a cada uno de ustedes, a Francisco Osorio, este trabajo transversal, además de las distintas áreas del conocimiento de las distintas facultades, y reiterar
de que nosotros como universidad somos uno solo frente a lo que significa, lo que implica esa defensa de los derechos humanos que en rigor nos está demandando como una universidad comprometida con la democracia, ¿no? Algo que realmente es algo fundamental. Y creo que efectivamente en este minuto, en este momento constituyente, a puertas de cumplirse un aniversario del estallido del 18 de octubre, esa alerta, esa demanda ética de esa universidad abierta, atenta a lo que está ocurriendo afuera, sobre todo en materia de derechos humanos, pasa a ser más fuerte, más importante que nunca. Así que quiero agradecer la invitación a la decana Irene Morales, bueno, felicitar al decano también Francisco Martínez, a Roberto Aceituno, felicitar además a los dos investigadores, a los doctores Palma y Jorquera, que hicieron este estudio. Yo conozco específicamente al profesor Jorquera de hace muchos años, sé el tema, la importancia que significa para él el tema de los derechos humanos. Él es hermano de un detenido desaparecido, sé lo que implica eso y sin duda sé ese compromiso a través de él, de los académicos, de las académicas de la Universidad de Chile, con justamente la justicia, la verdad y el respeto a esos derechos humanos. Así que los felicito una vez más y creo que este documental tiene que ser difundido ampliamente y nosotros como Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones contribuiremos a difundirlo. Gracias. Muchísimas gracias, señora vicerrectora. Y para finalizar esta ceremonia de lanzamiento, solicitamos al vicedecano de la Facultad de Odontología de nuestra Casa de Estudios, el doctor Gonzalo Rojas Alcayaga, que nos entregue sus reflexiones sobre el documental y el trabajo colaborativo entre las facultades de la Universidad de Chile. Gracias, Cecilia. Bueno, ya segunda vez que aparezco en escena. Bueno, yo, más que nada al escuchar los comentarios, las presentaciones, el desarrollo del documental, nuevamente, como tantas veces los hemos hecho, señalar el orgullo que sentimos como académicos, funcionarios de esta universidad, de poder estar presente en un momento histórico y de poder ser un catalizador en términos del cambio social y de colocar de manifiesto verdades que quieren ser mantenidas ocultas. Creo que un rol histórico de esta universidad ha sido siempre luchar por la verdad, por esclarecer los hechos, por contribuir al desarrollo de la sociedad. Más allá de las simpatías políticas, acá hay hechos innegables que atentan contra la dignidad, la vida, los derechos humanos de las personas. Y en eso la universidad no pierde el norte. En un momento álgido de la historia de Chile, esta universidad presenta propuestas, proyectos dirigidos justamente, como decía anteriormente la decana, a mitigar un daño que fue producido por agentes del Estado de Chile, pese a que el Ministerio de Salud lo presentó su programa como víctimas de la violencia. Como decía el decano Aceituno, esta no es cualquier violencia, esta no es una violencia doméstica, esta es una violencia ejercida por agentes del Estado que obviamente provoca un trauma físico y también un trauma psicológico a estas personas. Esta historia, lamentablemente, es probable que no termine. Quizás vengan episodios que nos va a obligar a la universidad a mantenernos presentes en defensa de estos derechos. Quisiera comentar, tal como lo hice en el documental, que siempre se pueden encontrar elementos para causar daño a las personas. En esta oportunidad fueron los balines, luego fueron, y lo comenté, las bombas lacrimógenas, pero también en lo que compete a nuestra especialidad, el trauma maxilofacial, también hemos recibido personas que han sido golpeadas con puños, con pies o con otros elementos. Por lo tanto, acá como universidad tenemos que contribuir, en el fondo, a cambiar una forma en que se relacionan las distintas instancias del Estado, y una instancia del Estado es la policía. Este registro que hace el profesor Osorio es un registro de parte de la historia. Hay siguientes registros, me imagino que en algún momento vamos a tener la oportunidad de ver también lo que directamente se estaba haciendo en la Facultad de Odontología desde el punto de vista técnico.
También hemos tenido como facultad la oportunidad de adjudicar un proyecto FONIS, en el cual vamos a justamente abordar el problema de salud mental de las personas que fueron afectadas, cómo estas vivencias traumáticas se traducen también en una experiencia individual que debe ser conocida por los agentes de salud, porque es probable que también los equipos de salud no estén en Chile preparados para poder dar una atención de acuerdo a esa experiencia que viven las personas. Agradecer a todos los presentes, a los decanos, vicedecanos que están presentes. También se sumó en algún momento Marcela Cerda, que es funcionaria, es parte del equipo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que habíamos invitado en esta ocasión. Agradecer a la vicerrectora y a todos los que se han interesado por participar en esta ceremonia y que pretendemos que como universidad sigamos estando al lado del país, siempre dispuestos a esclarecer hechos, desde, como dijo el decano Martínez, desde la ciencia y desde esta verdad que en el fondo tiene una evidencia irrefutable. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, Cecilia, por conducir esta ceremonia. Muchas gracias, señor vicedecano. Y queremos reiterar que el documental será estrenado en pocos minutos más en el canal de YouTube de la Universidad de Chile, a eso de las 19:15 horas, donde va a quedar alojado también para poder verlo posteriormente. Concluimos esta conmovedora ceremonia de lanzamiento y estreno del documental El Informe de los Balines, convencidos del aporte que podemos entregar como Universidad de Chile al servicio del país y de sus desafíos. Por su asistencia, por acompañarnos, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Me dijo la Cecilia que me quedara por rato.